al menos en la página web g100.com. Quiero decir que no digáis palabrotas, ni tengáis malos pensamientos, ni cosas de esas. Bueno, yo soy Roberto Ortega, soy el director de comunicación del Wacom. Quiero mandaros de parte de Joaquín Alcalde un mensaje de agradecimiento por estar aquí, por seguir participando en este proyecto. Él no se ha podido incorporar a esta sesión porque está en Madrid haciendo cositas importantes para celebrar la Feria Presura el próximo mes de octubre en la capital de España. Pero bueno, os manda cordiales saludos vía WhatsApp. Yo esta mañana he hablado con Marina Fernández, preguntándoles si los números que había mandado eran reales, porque resulta que en total de los 4 grupos que forman el G100, pues ha habido prácticamente 900 propuestas. De vuestra parte, de vuestro grupo número 2, creo que habéis superado las 200 al menos. No sé si 220, una cosa así. Es decir, que ha sido una colaboración intensísima. Hay que confesar que bastante superior al de los anteriores G100, que a lo mejor tenían pues, temas un poco más salidos. Así que estamos realmente contentos y os agradecemos muchísimo esa participación. La parte dura de esto, yo me encargo de felicitaros, pero Marina Fernández y Santi Cantalapiedra de Cocreanet, que es la empresa que tiene la costumbre de ayudarnos a poner en marcha y a que los proyectos como este no descarrilen, pues han pasado en los últimos 3 días desbrozando, ordenando, acotando vuestras ideas, pues para que no pareciera un puzzle que no pudiéramos resolver. Así que la sesión de hoy, que no sé quién va a hablar, ¿sigues tú hablando, Marina, o es Sí, porque Santi no quiere hablar, o sea que me toca a mí. Santi es muy tímido? Es muy tímido. Seguramente está viendo algún partido de fútbol y tal, no sé, yo. Porque hoy no juega el Atleti. No, por eso, porque no juega el Atlético, pero bueno. En fin, que lo que va a hacer Marina ahora es contarnos qué nos habéis propuesto y luego, una vez que lo cuente, abriremos un diálogo para que podáis preguntar las cosas y luego pues os pondremos deberes para las próximas. Así que, querida Marina, cuando quieras. Pues muchas gracias, Roberto, y buenas tardes a todos, a todas. Gracias por venir y gracias por participar como habéis participado. Como dice Roberto, nos habéis dado muchísimo trabajo, que está muy bien porque para eso estamos aquí, pero, pero nos habéis hecho currar de lo lindo, sobre todo además porque la mayoría de las respuestas las hemos recibido el domingo. Entonces, bien, bien, pero que sepáis que las últimas 48 horas han sido muy intensas. Pero no lo digo como queja, sino como agradecimiento de verdad, porque como dice Roberto, esta ya es la 4ª edición de G100 que llevamos y nunca habíamos recibido tanto nivel de respuesta. Así que aplausos para todos por ese trabajazo que habéis hecho. Como podéis imaginar, claro, nuestro trabajo en estos últimos días ha consistido sobre todo en intentar clasificar, agrupar, ordenar y refundir iniciativas que se parecían mucho unas a otras. De hecho, este trabajo que ahora os voy a mostrar en una pequeña presentación y que vamos a colgar en la página web, vais a ver que se parece mucho al trabajo que han hecho en el resto de equipos. Lo comentábamos ahora en el equipo número 1, que hemos estado con ellos hasta hace un rato, y vais a encontrar propuestas que han surgido en este equipo, pero que de una manera muy parecida han surgido en otros equipos también, ¿vale? Entonces, sirva también esta introducción para aclarar que si alguien ha propuesto alguna cosa que no encuentra entre las ideas o no la ve reflejada de algún modo, aunque sea reformulada entre las ideas que os hemos traído hoy aquí, que no os preocupéis, que posiblemente es que esté en otro grupo, ¿vale? Y la hayamos puesto en otro grupo, pues porque a lo mejor nos encajaba mejor en otro equipo, ¿vale? Porque coincidía más con otras propuestas de otro equipo.
Vais a tener acceso a todo esto a partir del viernes, ¿vale? Vamos a colgar en la página web tanto las presentaciones de los 4 equipos como las grabaciones de estas sesiones, con lo cual podéis consultar a partir del viernes en cualquier momento, ¿vale? Y ni que decir tiene también que todas estas propuestas, todas estas ideas, este gran mar de ideas que han surgido de esta fase, tienen que ser enriquecidas a partir de ahora, ¿vale? Con lo cual, pues insisto, no es un conjunto cerrado, sino que al revés, es un conjunto abierto que se puede seguir enriqueciendo con nuevas aportaciones, ¿vale? Voy a contaros un poco, voy a compartir la pantalla. Comparto la pantalla. Voy a daros un poco de contexto primero de dónde estamos y a dónde vamos, ¿no? Estamos en ese punto en el cual hemos terminado ahora justamente la fase de divergencia que nosotros llamamos, ahora contamos en qué consiste, y empezamos a partir de aquí la fase de convergencia. Básicamente, la idea es que hasta aquí lo que hemos intentado ha sido generar cuantas más ideas mejor, sin filtro, intentando que no juzgarais vuestras propias ideas, sino volcar una tormenta de ideas, un mar de ideas. ¿Para qué? Para a partir de aquí empezar a aplicar filtros que nos permitan ir seleccionando las mejores ideas. Ojalá pudiéramos llevar todas a cabo, pero esto no es posible. Ya sabéis que el objetivo, y me gusta recordarlo en este punto, el objetivo de este grupo es identificar 4, 5, 3 ideas clave que nos permitan desarrollar proyectos en la red de pueblos acogedores y aterrizarlos a proyectos concretos, proyectos con cronograma, con hitos, con presupuesto, con sistema de trabajo y con organización, ¿vale? De hecho, esta ha sido la forma de trabajar también del anterior G100. En el G100 anterior, que no hablábamos de horticultura, sino que era mucho más generalista, tocábamos diferentes temáticas y cada grupo además estaba asociado a una temática concreta, pero la línea de trabajo fue la misma. Al final identificamos, creo que fueron 5 proyectos clave, de los cuales ya hay varios que están ahora mismo en ejecución en la red de pueblos acogedores. Obtuvimos financiación para ellos, en este caso fue a través de una convocatoria de subvención pública, pero bueno, que en un futuro podrá ser una convocatoria pública de subvención o podrá ser otro tipo de financiación que ya nos inventaremos, ¿vale? La idea es esa, encontrar 4 o 5 proyectos o 3 que podamos aterrizar a cositas concretas para la red de pueblos acogedores, que además pondremos en marcha en forma de piloto, pero que luego sean extrapolables a otros pueblos, ¿vale? Eso es un poco el objetivo. Vale, pues ¿cómo lo vamos a organizar esta tarde? No queremos robaros demasiado tiempo. Os vamos a dar un poco de contexto. Vamos a contaros cuáles son las principales agrupaciones de ideas que hemos hecho a partir de vuestros formularios y a partir de ahí os contaremos cuáles son siguientes pasos. Como decía al principio, lo que hemos hecho hasta aquí ha sido la fase de divergencia, lo que dentro de lo que es un proceso creativo, a lo que corresponde la metodología que estamos empleando para el G100, es la fase de divergencia. ¿Qué es la fase de divergencia? La fase de divergencia es la fase generativa. Es aquella en la cual hacemos trabajar el hemisferio derecho del cerebro, que es la parte más emocional nuestra, la parte más creativa. Entonces, lo que buscamos aquí justamente y lo que hemos buscado con este formulario tan amplio era que exprimiros al máximo para que nos contarais cuantas más ideas mejor, porque ya tendríamos tiempo más adelante de filtrarlas, de seleccionarlas, de darles un poco de estructura. Pero ahora era, pues eso, trabajar con multitud de ideas. Esto en un proceso presencial hubiera sido algo parecido a ponernos con miles de POSIT, ir poniendo ideas en POSIT, ¿vale? Así, a mogollón, ¿no? Este era un poco el objetivo de esta fase. Vale, pero a partir de aquí entramos en la siguiente fase, que es la fase de convergencia. ¿Por qué se llama la fase de convergencia? Porque lo que intentamos ahora es justamente el proceso contrario. Vamos a intentar, aplicando una especie de embudo, ir convergiendo
ir reduciendo todas esas ideas para seleccionar aquellas alternativas que nos resulten pues más innovadoras, más realizables. Ya hablaremos de criterios en su momento, todavía no es el punto de hablar de criterios, pero sí que de alguna manera entended que estamos ahora ya aplicando un criterio, si queréis, más racional. Estamos haciendo trabajar al hemisferio izquierdo de nuestro cerebro para ir reduciendo ese conjunto que nos ha salido. Y esto es una técnica que está estudiadísima en creatividad, que se llama la técnica del telescopio, o que también podríamos llamar embudo, como he comentado antes, ¿vale? O sea, hemos empezado con la parte ancha del embudo, ahí cabe todo, y ahora lo que vamos a ir va a ser reduciendo, reduciendo, reduciendo en varias fases para quedarnos con esas ideas, 3, 4, 5 proyectos que son los que finalmente terminaremos formulando a detalle para llevarlos a cabo en la red de pueblos acogedores. Así que ese es el punto en el que estamos, que os lo he representado también en un embudo como este, y estaríamos en la primera parte, en la parte de clasificar y agrupar las ideas, que es justamente lo que hemos hecho a partir de vuestros formularios, intentar clasificar y agrupar las ideas para hacer algo digerible, algo manejable, ¿vale? ¿Y por qué algo digerible y algo manejable? Pues porque hemos recibido, no encuentro ahora mismo la diapositiva por aquí, hemos recibido 217 propuestas de este grupo, ¿vale? Y 217 propuestas son muchas propuestas, pero había algunas que se parecían entre ellas o que podían agruparse o que podían sintetizarse de alguna manera, y ese es el trabajo que hemos hecho, ¿vale? Quiero contaros también que hemos utilizado una serie de criterios que a nosotros nos han parecido convenientes para hacer esa agrupación o esa clasificación de ideas. Ahora os cuento cuáles han sido esos criterios, ¿vale? Pero es un poco criterio que nosotros hemos empleado pues para manejarnos con todo ese grandísimo conjunto de ideas que nos habíais enviado. En una siguiente fase, y os dejo aquí en esta diapositiva un par de herramientas para que ayudaros a vosotros mismos en la siguiente fase que empezará a partir del viernes, ayudaros un poco también a ir seleccionando esas ideas, ¿vale? Ahí tenéis dos herramientas que se utilizan muchísimo en creatividad. Una la llamamos la matriz WOW y la otra se llama la matriz importancia-oportunidad o la matriz de oportunidad, sin más. ¿Qué es lo que intentan identificar estas matrices? Intentan identificar aquellas ideas que resulten más innovadoras en relación con que sean más o menos difíciles de llevar a cabo, en el caso de la primera matriz. Y en el caso de la segunda, aquellas ideas que resuelvan problemas más importantes para los que a día de hoy no existe una solución suficientemente satisfactoria. Este sería un poco el siguiente paso, ¿no? El intentar, de todo este gran conjunto de ideas que nos ha salido, identificar cuáles son más innovadoras, de esas que son más innovadoras, cuáles son más difíciles de llevar a cabo y cuáles son más sencillas, y luego cuáles resuelven problemas importantes. Todos resuelven problemas importantes, ¿vale? Pero hay algunas que resuelven problemas, si quieres, que impactan en mayor número de personas y de una manera mucho más fuerte que otros. Y además, pues para los que ahora, a día de hoy no encontramos una solución suficientemente satisfactoria, digamos. Es un poco el criterio. Ahí os la dejo. Si queréis utilizarlas para futuro, ahí la tenéis. Y si no, pues culturilla general, porque siempre viene bien conocer herramientas nuevas. Vale. Pues me voy a centrar ya entonces en vuestras propuestas y os voy a contar cómo las hemos clasificado. Nos hemos fijado para clasificarlas en la cadena de valor que establece el propio ministerio, ¿vale? El Ministerio de Cultura, cuando habla de las industrias culturales y creativas, que las denomina de esta manera, no es algo que nos hayamos inventado nosotros, ¿vale? También pinta esta cadena de valor. Y en esta cadena de valor se identifican 5 etapas, que es un poco las fases por las que pasaría una iniciativa de tipo cultural o de tipo creativo. Una fase creativa, puramente generativa, una siguiente fase en la que
se manufactura, vamos a llamarlo de esa manera, se produce esa idea, la distribución, que sería la tercera etapa, la comercialización y por último la exhibición. Como digo que estas etapas no nos las hemos inventado nosotros, son las que establece el propio ministerio. Cuando nosotros hemos intentado clasificar vuestras propuestas en alguna de estas etapas, sí que es verdad que nos ha resultado complicado. ¿Por qué? Pues porque había propuestas que podríamos haberlas metido en más de una clasificación, porque cubrían varias etapas o porque realmente no están todavía lo suficientemente desarrolladas como para poder decir si pertenecen a la fase de distribución o a la fase de comercialización. Vale. Entonces, aclararos, no hemos sido ortodoxos con esto, ¿vale? Hemos intentado hacer una clasificación lo más consistente posible y lo más coherente posible, pero sabiendo que se admitirían otras clasificaciones y serían igualmente válidas. Otro de los criterios que hemos utilizado para clasificar y agrupar ideas ha sido identificar de qué tipo de solución estábamos hablando. En algunos casos, la solución está claramente ubicada en lo que podríamos llamar generar un repositorio de información, una base de datos, un mapeo, un agregador de información, y entonces esas ideas las hemos juntado de alguna manera. En otros casos, hablamos de soluciones que tienen que ver con recursos de tipo financiero, administrativo, incluso ayudas, subvenciones. Aquí tengo que decir que afortunadamente las menos que nos hemos encontrado en este grupo. Y digo afortunadamente porque en la mayoría de los casos estas soluciones no están en nuestra mano, están en manos de terceros, en este caso casi siempre de las administraciones. Con lo cual, trabajar en un proyecto que al final no cae en tu mano, que cae en manos de algo que no tienes el control, pues no tiene mucho sentido. Así que nos alegramos de que no hayáis sido reivindicativos en ese sentido, ¿no? De queremos más ayuda, más dinero, más... Vale, perfecto, yo también, pero esto cómo lo hacemos, ¿no? Entonces, bien, porque de estas han salido pocas, realmente. Hay un tercer grupo grande, muy grande, que tiene que ver con soluciones referidas a nuevos eventos, nuevos programas de trabajo, nuevas maneras de llevar a cabo cosas que a día de hoy se hacen, pero que planteáis hacerlas de otra manera. Ese sería otro gran grupo. Un cuarto grupo tiene que ver sobre todo con temas divulgativos, intercambios de experiencias, muestras, exhibiciones, y un último grupo que tendría que ver con la generación artística propiamente dicha, la creación de nuevas obras y cosas por el estilo. Una vez más os digo, no hemos sido nada ortodoxos tampoco con esta clasificación. ¿Por qué? Pues porque una vez más había ideas que se podrían haber clasificado en más de una de estas. Entonces, hemos identificado una u otra un poco en función de lo que nos parecía que se alineaba mejor, ¿vale? Esto como aclaración. Y nada, dicho esto, os voy a contar las ideas que han salido en este grupo. Vale, en la primera etapa, en la etapa de creación, por así decirlo, ¿qué nos ha salido? Bueno, habéis hablado y mucho, no solo en este grupo, sino en todos los grupos, nos ha salido el poder mapear o generar una bolsa, una base de datos más o menos virtual, más o menos informatizada de todos los recursos que existen para jóvenes artistas dentro del mundo rural, ¿vale? Y además asociándolo a la posibilidad de que puedan utilizar esos espacios o esas viviendas para crear lo que en algún caso se ha llamado una residencia artística distribuida rural, ¿vale? Está entrecomillado porque esto está sacado de alguna de las propuestas. O sea, cuando entrecomillamos de esta manera es porque nos hemos hecho acopio de algún título que habéis puesto por ahí que nos ha gustado porque nos parecía que representaba muy bien el concepto, ¿vale? Bueno, lo de las residencias tengo que deciros que es top 10 de este G100. O sea, yo creo que luego vamos a sacar una nube de palabras, Roberto, con los top 10 de este G100 y uno son las residencias.
Todo el mundo se quiere ir a vivir a otro sitio que no es donde vive ahora mismo de manera temporal. O sea, la gente está muy descontenta en su casa y se quiere marchar. Está clarísimo porque todo el mundo quiere hacer residencias artísticas en diferentes lugares, de diferentes maneras, con gente joven, con gente menos joven, con artistas, con artesanos, pero todos habéis mencionado el tema de las residencias artísticas. Otro de los temas top de este G100 ha sido la rehabilitación de espacios que a día de hoy o bien han dejado de utilizarse o bien no se están utilizando para lo que inicialmente se habían concebido. Y como consecuencia de ello, además, están perdiendo parte de su valor, pues porque se están convirtiendo en ruinas o porque se están abandonando. Nos habéis hablado de paisajes, nos habéis hablado de molinos, de edificios históricos, de fábricas, en definitiva, escenarios, por llamarlos de alguna manera, que pueden convertirse en receptores de intervenciones artísticas. Y eso lo hemos resumido también en otra de las propuestas. Nos habéis hablado también de cocreación, muchísimo. Muchísimo de cocreación, muchísimo de talleres, muchísimo de aprendizaje y de cómo se pueden asociar todos esos talleres o todas esas formaciones a determinadas comarcas. También lo hemos recogido en una propuesta. Otro de los temas candentes de este G100 ha sido las exposiciones itinerantes. Estáis todos locos por la Volkswagen, digo la Volkswagen porque me estoy acordando de la furgoneta hippie, y de montaros en la furgoneta hippie para hacer lo que sea por ahí en plan nómada. Entonces, queréis hacer exposiciones, festivales, todo lo que sea itinerante. Os encanta lo itinerante. Así que bueno, pues aquí hemos recogido una muy genérica, que sería algo así como una exposición itinerante de artistas rurales. Y luego, habéis hablado muchísimo de tecnología. Esto también nos ha gustado porque nosotros además entendemos que la tecnología es una herramienta, no es un fin, es un medio que en este caso además nos puede ayudar a difundir el arte y la cultura más allá de nuestras fronteras inmediatas. Nos habéis hablado de muchos tipos de tecnología, nos habéis hablado de inteligencia artificial, de realidad virtual, de realidad aumentada. Entonces, bueno, nosotros esto lo hemos resumido de alguna manera, le hemos puesto el marchamo este de tecnologías inmersivas, entendiendo que se refiere sobre todo a estas nuevas tecnologías que son más emergentes, pues como las que acabo de mencionar. Y entonces aquí lo que hemos recogido ha sido la posibilidad de crear soportes en los cuales poder digitalizar toda la información que a día de hoy tenemos en materia de arte y de cultura. Seguimos en la fase de producción. Insisto que esto no es nada, o sea, no es una frontera, ¿vale? Hay algunas que podrían estar perfectamente cambiadas de sitio. Plataforma digital encargada de recolectar fondos de imágenes de la zona. Bueno, no solamente fondos de imágenes, también nos habéis hablado mucho de tradiciones orales, lo vais a encontrar también en otros grupos. O sea que esta misma propuesta de diferente manera redactada, pero la vais a encontrar en otras de las propuestas de los equipos. Los Erasmus, que es otro de los top del grupo, no del grupo, es de todo el grupo G100, no es solamente vuestro, también lo vais a encontrar en otros grupos. En general, esto también se asocia mucho con el tema de las residencias, ¿no? O sea, si queréis, hasta se podrían haber unido, podríamos haber unido en la misma iniciativa el tema de los Erasmus con el tema de las residencias. Pero como ha salido tantas veces, pues hemos querido separarlo como en dos iniciativas diferentes, ¿vale? Más plataformas, lo de las plataformas también es una de las cosas que más se repiten para desarrollar sobre todo proyectos conjuntos. O sea, os apetece muchísimo la colaboración entre artistas, la colaboración entre poblaciones, entre regiones, entre comunidades rurales diferentes. Bueno, pues lo hemos recogido en esta otra de las propuestas. Nos habéis hablado de la posibilidad de realizar recorridos que tengan que ver con algo muy concreto y además nos ha llamado la atención y es todo lo que tiene que ver con la transhumancia. Hemos recibido ideas que tienen que ver con la cultura pastoril, con la transhumancia, con la ganadería, que nos ha sorprendido, porque además en diferentes sitios, con procedencias
que para nosotros, al menos para mí, ¿no? Desde mi ignorancia de este mundillo, yo no sabía que había tanta cultura pastoril en tantos sitios diferentes de España. O sea que, bueno, pues también hemos querido recogerlo aquí, ¿no? En algún sitio nos habéis hablado de microcosmos artísticos. Lo del microcosmos, esto no está entrecomillada, pero es una de esas palabras que hemos recogido literalmente de alguna de las propuestas porque reflejaba un poco la idea de generar dentro de una determinada comarca pequeños encuentros o pequeñas manifestaciones artísticas que se asocien a una determinada disciplina, que normalmente va a estar relacionada con alguna actividad o con alguna tradición histórica de esa comarca. Y que además eso se vaya acompañado con contenidos de carácter digital. En materia de distribución, pues el tema del fondo ha sido muy curioso porque todos queréis utilizar vuestros pueblos como escenarios de cines, de películas, de cortos, de documentales. Os encantaría salir en la tele, está clarísimo. Entonces nos habéis planteado que se puede digitalizar todo esto de alguna manera y crear una plataforma que permita acceder a terceros a este tipo de recursos. Bueno, esto por supuesto hay que aterrizarlo mejor, o sea, tener en cuenta que estas ideas son ideas que están manufacturadas porque lo que hemos hecho ha sido agruparlas de las que nos habéis mandado, pero que están todavía en una fase muy inicial. Hay que madurarlas más, ¿no? De desplazar la creación artística a las zonas rurales. En general, una de las cosas que nos habéis repetido en todos los grupos es que hay fondos que existen en las instituciones y en los museos y en las salas de exposiciones de las zonas urbanas que ahora mismo no se les está sacando partido porque están en los almacenes. Y entonces lo que planteáis es, ¿por qué no deslocalizar de alguna manera, mediante acuerdos, mediante convenio, deslocalizarlo para que puedan exhibirse en los espacios rurales también? Nos habéis hablado de facilitar a las zonas rurales formación artística, ¿vale? También lo hemos recogido. Crear gemelos digitales. Bueno, aquí hay mucho tecnólogo encubierto, Santi. Tengo que decirte que hay mucho tecnólogo encubierto en este grupo, ¿vale? Que quieren crear gemelos digitales del patrimonio para que luego se pueda utilizar en un futuro y sobre todo para poderlo utilizar en otras zonas geográficamente dispersas, ¿no? Sobre todo para temas de realidad inmersiva. Nos habéis hablado de fomentar los activos de la zona naturales, ¿vale? Para que puedan servir como inspiración y generen impacto dentro de su territorio. Lugares emblemáticos de cada entorno rural para que sean, ¿veis? Lo de las películas que os decía yo antes. De generar estrategias de comunicación que ha sido curioso porque yo pensaba que iban a aparecer muchas más propuestas que tuvieran que ver con el turismo. Y sí que habéis mencionado el turismo, pero como muy de soslayo, muy como una consecuencia de, o sea, lo que nos ha gustado esto, porque lo que queréis es trabajar sobre el propio patrimonio de los pueblos, darles valor y crear esa riqueza artística con independencia de que luego eso además, como consecuencia, pueda tener un valor para el turismo. Entonces, bien, bueno, lo hemos recogido aquí como estrategia de comunicación, pero como veis está recogido un poco como, pues eso, como efecto colateral, ¿no? Nos habéis hablado de ferias itinerantes de todo tipo, de artistas, de artesanos. La idea siempre que manejáis es unámonos en diferentes comarcas, en diferentes pueblos y veamos la manera de crear actividades conjuntas que luego podamos ir transitando por los diferentes lugares, ¿vale? Entonces ahí tenéis ferias itinerantes, exposiciones itinerantes, caravanas y mercadillos itinerantes, lo que os decía antes, todo lo itinerante que os podáis llegar a imaginar.
Y luego, otro de los grandes temas han sido los festivales. Yo les decía antes al otro equipo que si nos vamos a todos los festivales que nos habéis propuesto, tenemos festivales para los próximos 30 años, calculo. Y no vamos a dar de sí a tanto festival. Bueno, lo hemos reducido, hemos intentado concentrar todos los festivales que nos habéis propuesto en un par de ideas, unas que serían los festivales de música, ¿vale? Y aquí cabrían todo tipo de música, porque nos habéis hablado desde música en vuestro grupo en concreto, además, nos habéis hablado de todo tipo de músicas tradicionales, menos tradicionales, en fin, ¿vale? Y luego festivales de cine porque en algún caso nos habéis hablado de documentales, de cortometrajes, en definitiva, pues una exhibición de una propuesta de arte escénica. Documentales, ¿vale? Nos habéis hablado de la posibilidad de crear documentales asociados a una determinada comarca que inmortalice el valor inmaterial o el patrimonio inmaterial de esa comarca, ferias de artesanía, donde las haya, y luego en general la creación de contenidos digitales, ¿vale? Para poder compartirlos vía streaming o vía plataforma a toda la ciudadanía. Y este ha sido un poco el resumen de las voy a dejar de compartir pantalla, el resumen de las propuestas de este grupo. Insisto, tenéis que ver el resto de grupos también, ¿vale? Porque para que os hagáis una idea del conjunto. Y vais a encontrar cosas muy similares, en algún caso matizadas de forma diferente, pero esto es un poco el ejercicio de síntesis que hemos hecho intentando concentrar y agrupar las 217 ideas que nos habéis transmitido. No sé si queréis preguntarme algo, si queréis contar algo, manifestaos. Están Dos a la vez, empatados, ¿no? Que no se escucha, ¿eh? están empatados. Dice, yo he hecho todo Bueno, eso. primero un excelente trabajo de síntesis de los 217 propuestas en 2 días. Ni te cuento ya, ni te imaginas. Sí, enhorabuena. Gracias. Muchas gracias, Jap. Bueno, yo ya sospechaba que la mayoría de las propuestas iban a ir, un poco iban a ser similares, ¿no? Porque al final, bueno, se puede innovar mucho, pero todos íbamos a ir por la misma línea, ¿no? Pero me parece que es un buen caldo de cultivo para empezar a trabajar y desarrollarlo. Sí. Me parece súper interesante, ¿no? Que hay propuestas, todos nos hemos visto reflejados en el resumen, alguna de nuestras propuestas, y me parece que es un trabajo muy interesante con el que empezar a trabajar ahora, ¿no? Para desarrollarlo y un poco con los objetivos marcados. Creo que yo, la verdad es que pueden salir cosas muy, muy interesantes, ¿no? Yo estuve en el otro G100, en el G100 del Rural Proofing, que no entendía absolutamente nada, nada de nada, pero que también salieron cosas muy interesantes y de hecho el Rural Proofing ya por fin está incluido en el gobierno y en otros gobiernos autonómicos, pero yo creo que es muy interesante, así que muy bien. Pues genial, sí, esa es la idea, Chema. O sea, la idea es justo ahora coger estas ideas, enriquecerlas también con las ideas del resto de grupos, porque este va a ser el trabajo que os vamos a pedir. Luego entro en el detalle, ¿no? Pero el trabajo que os vamos a pedir ahora al equipo es ese. Oye, vamos a intentar enriquecer la idea, ¿no? Darle más enjundia a las mejores ideas para seguir evolucionándolas. Genial. No sé si alguien más quería decir algo. Yo tengo una duda, Marina. Bueno, primero También es. felicitarte y no sé si también compadecerte por lo que has tenido que pasar estos días, porque me lo puedo imaginar. Madre mía. No, la duda es que, claro, todo lo que has expuesto, muchas cosas yo creo que podrían converger al final. Sabes que a lo mejor empiezan por un sitio y terminan, pues yo qué sé, la parte de creación, pero terminan uniéndose a otra idea que está puesta en la parte de exhibición. O sea que se puede hacer como un match, ¿no? Entre las diferentes etiquetas. Pero la duda es, se trata de elegir de entre todas las etiquetas
no sé, 3, 4, 5, 6, o hacer esa aglutinación previa y luego elegir. Eso No es. sé, si puedes explicar un poco el proceso, yo te lo Sí, agradezco. te lo cuento, te lo cuento. A ver, la idea es, les hemos puesto esa categoría para que, un poco os lo hemos mostrado para que veáis el criterio que hemos seguido para clasificar. Pero a partir de aquí olvidaros de las etiquetas. Ya no nos importan las etiquetas, ¿vale? Ahora lo que importa es, imagínate que pudiéramos coger cada una de esas ideas, ponerla en una cartulina y meterlo en un saco. Y estarían todas en el mismo saco. No solo las vuestras, sino también las del resto de equipos. Y como tú dices, claramente, ¿podemos juntar ideas? Podemos juntarlas. Una puede ser continuidad de la otra, perfectamente. O sea, es como, vamos a partir de este conjunto, el conjunto de inicial eran 800, ¿no? Que ha dicho Roberto. Ahora ya no estamos en 800, ahora ya estamos en aproximadamente 100. Bueno, pues hemos reducido bastante, ya hemos aplicado un poco el embudo, ¿no? Ahora, de estas 100 que tenemos, vamos a intentar elegir aquellas que sean más viables, más innovadoras, más que resuelvan un problema más importante, ¿vale? Pero antes de llegar a ese punto final de elegir, vamos a hacer otro estrechamiento del embudo. Y ese otro estrechamiento del embudo es lo que os vamos a pedir a partir del viernes. Me adelanto ya. Os vamos a mandar el viernes un segundo formulario y os vamos a dar pautas de cómo elegir para ayudaros a seleccionar las ideas que bajo vuestro punto de vista son más innovadoras, más disruptivas, más fáciles de llevar a cabo, más sencillas de entender. Hay varios criterios y os los vamos a facilitar para que vosotros mismos podáis elegir de entre esas 100 una serie de ellas, que no van a ser todavía el embudo final, pero ya nos va a estrechar un poco más. Y luego habrá una siguiente etapa en la que haremos aún más estrechamiento. Es un poco el ir cubriendo todas esas etapas. No sé si te aclaro, Inés. Sí, 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 vamos, me parece como el camino más lógico, sí, sí, sí. Sí, muchas Genial. gracias, María. Gracias a ti. Bueno, venga, más dudas. ¿Os habéis quedado impactados? ¿A que sí? Hola. Más que impacto es que no daba con el botón para activar el Ay, micro. pobre Juan Antonio. Aquí está. Somos muy torpes, hija. Nada. Vamos a ver, una pequeña aclaración. Esta segunda fase sería sobre los resultados de los 4 grupos, entiendo, ¿no? O sea, Sí, no hacemos una eliminación, digamos, en el nuestro y luego se no. ponen en común. Ahora se ponen todos en común y cabe la posibilidad de replantear o fusionar cosas que haya entre varias apartados diferentes, imagino, ¿no? Libertad absoluta. Vale, vale, vale. Como si de repente te inspiras. Imagínate que te inspiras de repente y dices, oye, es que yo, a partir de leer lo que han presentado los demás grupos, lo que ha presentado nuestro grupo, se me ha ocurrido otra cosa que no está aquí recogida, pero que me parece cojonuda. Pues la pones. Vale, vale, vale. Libertad absoluta. O sea que ¿Vale? se pueden añadir cosas, Sí, ¿no? sí, sí, Sí. sí, por Vale, no solo supuesto. piezas que se No, enganchen, no, no, sino que no, se no, no, puede no. añadir. Vale, Se puede vale. enriquecer con lo que queráis. Ujú. Claro, Es que a mí eso me parece muy importante porque además a mí se me han ocurrido cosas a raíz de mandar el documento, se te van ocurriendo más cosas, ¿no? lógico. O te fijas más cuando ves iniciativas que pueden encajar, que te vas fijando. Entonces eso me parece muy importante, que no se cierre, sino que alguien pueda aportar algo cuando se le ocurra. Perfectamente, perfectamente. De hecho, este es un poco el objetivo de por qué hacemos o sea, esta reunión de equipo tiene el sentido de vernos las caras, ¿no? Pero aparte de vernos las caras, también tiene el sentido de, oye, ¿cómo enriquecemos todo esto? ¿Vale? ¿Y cómo nos inspiramos? Porque si no, no veis lo que, no tenéis visibilidad sobre lo que hacen otros. De esta manera vais teniendo visibilidad de todo. ¿Vale? Esto de la creatividad es jodido. Me vais a permitir. Ya estoy diciendo palabrotas y eso que se está grabando. Ya que me he contenido antes. ¿Vale? Esto es jodido porque, claro, hay un momento en el que uno tiene que empezar a descartar ideas.
¿vale? Y esto duele a veces, lo de descartar ideas. Pero esto sí que es lo que os pedimos ahora, es decir, ser críticos en ese igual que antes os hemos dicho, oye, no juzguéis vuestras propias ideas, tirar para adelante con todas las idas de olla que tengáis en la cabeza. Pero ahora ya sí que empezamos a intentar descartar, sobre todo descartar, ¿no? Por otro lado, lo que suele pasar en la vida, que no eliges, descartas, ¿no? Pero bueno. Hola Marina, ¿me oí? Hola, ¿Qué te tal? oímos, Víctor, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y vosotros? Fenomenales. Bueno, ya he Hombre, oído antes que con carreteras de aquellas maneras y complicaciones sorianas, ¿no? sí. Pero ya Bueno, no, ¿eh? Que ahora tenemos un país tropical aquí. Hoy, claro, claro, Soria tropical. ahí está. Oye, os quería pedir un favor a ti y a Santi, porque habéis Cuéntame. descartado, nos hemos todos, creo que identificado con las propuestas que habéis hecho, que habéis descartado tantas, pero ayudarnos, por favor. ¿Qué hilos conductores habéis visto? ¿Qué tendencias más potentes? Que tú lo has puesto de manifiesto antes en algunos puntos, pero ¿qué tendencias más potentes habéis visto en todas las propuestas que habéis recibido? Mm, Vale, pues te cuento. La tendencia más potente que hemos visto es eh, cómo atraer gente a los pueblos valiéndonos del arte y la cultura. Es decir, de alguna manera en la cabeza de todo el mundo estaba la idea, porque además yo te diría que es el 80% de los formularios. En la cabeza de todo el mundo está la idea de si creamos algo que tiene que ver con el arte y la cultura dentro del pueblo, somos capaces de atraer gente. Que luego ya tiene matices. Pueden ser gente joven, puede ser gente menos joven, y ahí es donde entran que si los Erasmus, que si las residencias, que si las masterclass, ¿vale? Pero el hilo conductor es ese, que haciendo algo que tenga que ver con el arte y la cultura, puedo atraer gente a mi pueblo. Esa es una de las tendencias clarísimas. Y además, te digo más, y ya me enrollo, ¿no? Pero todos de alguna manera son conscientes o sois conscientes del problema de la vivienda, porque lo habéis puesto de manifiesto. Es decir, sabemos que para atraer gente a los pueblos hay un problema con la vivienda. Y entonces nos habéis hecho propuestas como que los particulares abran sus casas para que los artistas pasen un tiempo en las casas de los particulares. Fíjate cómo entro a detalle, ¿no? Sabiendo que es que no tienen otro sitio donde alojarse. Esto es un poco el hilo conductor de esa parte. Luego, otra de las tendencias clarísimas es cómo asociamos, cómo asociamos a pueblos, a comarcas, a comunidades para que puedan crear algo conjunto que nos beneficie a todos. El tema de la colaboración. Fíjate, en Claro, este grupo no ha sido, porque en este grupo no se ha dado el caso, pero en el equipo anterior, en el equipo número 1, tenemos a un componente, un participante que es portugués. Y entonces, claramente, en su caso, se veía que lo que él quería era, de alguna forma, poner en relación la riqueza que puede tener España con la riqueza de Portugal y unirla. Pero eso que a lo mejor a nosotros de manera espontánea, al no ser portugueses, no se nos ha ocurrido, pero sí se nos ha ocurrido, oye, ¿por qué no me uno con otra comarca? ¿Por qué no me uno con, ¿no? Y genero algo que nos sirva a todos. Este es otro de las tendencias. Yo te María, diría que la... Sí, hay una perdón. tendencia que yo creo que no hemos visto en todos los grupos. Hola, Víctor, que no te he dicho nada, majo. ¿qué tal, Eh, Santi? hay una tendencia que es curiosísima. Además, a mí me parece que es muy chocante porque toca muchísimo con las percepciones que tenemos cuando vamos a los sitios, y es que todo el mundo pone en valor su entorno. O sea, es una cosa curiosísima. O sea, todo el mundo pone en valor los castillos, los elementos, las culturas, las tradiciones, que no se pierdan cuando lo pone en valor frente a la gente que no lo pone, ¿no? Entonces, eso es una cosa curiosísima porque cuando vamos hablando, incluso cuando vamos en nuestra propia vida normal, percibimos que lo rural es como que no tiene el mismo nivel que tienen las ciudades. Hay gente que lo piensa así,
En este grupo y en todos los grupos ha sido al revés, ha sido la percepción de nosotros tenemos multitud de cosas, nos sentimos muy orgullosos y queremos compartirlos con la gente. Es decir, en vez de sentir esa sensación de minusvalorarnos, es de sobrevalorarnos y de poner en valor muchísimas cosas tradicionales. Por ejemplo, el tema de la transhumancia, yo sé que es un tema que a ti te interesa muchísimo, ha salido en multitud de gente. Ha salido, el tema de la transhumancia es algo fundamental. El tema de las tradiciones, el tema de las canciones, el tema de las fiestas, el tema de la cultura no escrita, pues esa cantidad de cosas que no, que muchas veces lo damos por, joder, es que fíjate, no, es que es de pueblo, como minusvalorando, en todos los grupos y como tendencia general lo han puesto en valor. Increíble. O sea, nadie ha dicho, vamos a traer cosas de ciudad. No, no, nadie. No. Ponemos en valor lo nuestro, lo nuestro. Es una cosa que me ha parecido curiosísima. Claro. Y la otra cara de la moneda, el evitar que se pierda. El Y evitar que se entonces pierda. ahí es donde recurren a las nuevas tecnologías. Las nuevas tecnologías como cápsula del tiempo, diría yo, como tendencia. Incluso poner en valor a los propios artistas de las zonas, o sea, estas sensaciones de que los artistas aprendan y para que no se sientan menos, por ejemplo, hay un tema que en este grupo no ha salido tanto, pero en otros grupos ha salido más, oye, necesitamos nuevas formas de expresarnos utilizando inteligencia artificial, utilizando cualquier tipo de realidad inmersiva, tanto realidad aumentada como realidad virtual, que nos ayude a mejorar las formas de expresarnos artísticamente. Y como estas cosas no las tenemos en los pueblos, por favor que se haga una formación para que todos podamos aprender e incorporar a nuestros proyectos. Ese tipo de cosas son muy comunes en todos los grupos, es una tendencia muy general. Estupendo. Yo solamente quería decir una última cosa más y ya no intervengo para no molestar. Que No en todo molesta, esto, gracias. En el punto de las residencias, quería referirme a que hay un grupo de edad ahora mismo en el que estamos algunos a partir de 63 años que queremos irnos a un pueblo. Claro, eso va a hacer que desde las ciudades se empuje a visitar más los pueblos que te pueden interesar por una razón o por otra, porque aquí hay más marchita, porque aquí hay más medio natural, porque aquí hay más... Bueno, en fin, por muchas razones. Irte acercando hasta que el problema de la vivienda, desde el punto de vista intrínseco del propio pueblo, pues se vaya arreglando y se vayan consiguiendo nuevas posibilidades de irte a vivir a un pueblo. Y eso, pues yo creo que hay un conjunto de personas que estamos pensando en ello y vamos a salir despavoridos de las ciudades cuando podamos. También ha surgido, ¿eh? También ha surgido en algún espacio por ahí la idea de que haya residencias para artistas no tan profesionales, mucho más amateur y gente en lo que llaman economía silver. En este grupo que ha salido alguna vez, pero es también algún grupo que ha salido muy recurrentemente y lo hemos puesto. O sea que De hecho, no recuerdo, creo que no fue en este grupo, creo que fue en otro, no me acuerdo del número, claro, que hablaban de la posibilidad de que gente con más experiencia en la vida, has visto qué manera más chula de llamarlo, que mentorizase a otros más jóvenes. Ujú. Pero desplazándose a los pueblos, ¿eh? O sea, siempre pasaba todo por, sí, pero que se vengan aquí, ¿no? Claro, se trata de los pueblos que haya más movimiento, ya no llenarlos de gente, sino que haya más movimiento, que Claro. haya más vida, que haya más generación. Qué duda cabe que todos estas personas, en las que me incluyo, que a partir de 63 años te quieres ir a un pueblo, pues dentro de unos pocos años más, pues quizás necesitemos ayuda, algunos jóvenes que se hayan especializado en la atención de personas mayores, con mayor o menor dependencia. Es una nueva profesión que se puede poner en marcha en los pueblos y que se puede, en fin, todo esto son necesidades que se van creando, que se van llenando de contenido, ¿no? Ujú. A mí me ha llamado mucho la atención porque yo por deformación, ¿no? Por mi entorno donde vivo, amistades y tal, me he enfocado mucho
a que los artistas que ya están con ciertas dificultades pudieran encontrar un hueco, una salida, un espacio de encuentro, cómo dar difusión a su obra y que se generara ahí como un crecimiento, ¿no? Endógeno. Y ni se me había ocurrido lo de que viniera gente. O sea, ya los que están tienen, ¿no?, muchas dificultades y parece que la ciudad sea más favorable en ese sentido y poner en valor eso, todos los recursos, ¿no? Entonces, es muy interesante de repente ver cosas muy parecidas, porque los planteamientos al final son parecidos, pero con un enfoque totalmente distinto. Entonces entiendo que eso, que todos queramos seguir como aportando o matizando, ¿no? Claro que Perfilando. sí. Claro que sí. Muchas gracias, Aurea. Yo, solo una cosa respecto a lo que estáis comentando, os recomiendo, si no conocéis, que entréis en la página web de la Fundación Santa María de Albarracín, que yo creo que de esto que estamos hablando precisamente es un ejemplo clarísimo. Un sitio que tiene estancias artísticas, organiza cursos, creo que hace, no sé si son 50 y tantos cursos a lo largo del año de restauración de muebles, restauración de telares, pintura de paisaje, música, fotoperiodismo. Y tiene, claro, es Albarracín, tiene una fundación detrás y no es cualquier sitio, ¿no? Pero tiene ese modelo de estancias creativas. No son fijas, pero sí que tienen varios espacios, la Casa de la Julianeta y otro tipo de sitios donde se hacen estancias creativas y se ha creado un caldo cultural, un caldo de cultivo cultural impresionante. Y es en un pueblo pequeñísimo, pues claro, es Albarracín, también tiene su encanto, ¿no? Entonces yo sí que os recomiendo que le echéis un vistazo a lo que hace la Fundación Santa María, porque muchas de las cosas que hemos propuesto ya se han desarrollado a través de la Fundación Santa María y es un ejemplo claro de cómo hacer bien las cosas, no solo con el patrimonio, que lo hacen fenomenal, sino también con la cultura. Yo agradeciendo, aprovecho las palabras de Chema para agradecerle a él en concreto y a muchos otros participantes que nos habéis aportado ejemplos que no conocíamos. Nos habéis puesto páginas web, nos habéis puesto repositorios, bases de datos. O sea, hemos navegado mucho en la medida de nuestras posibilidades de tiempo, ¿no? Pero hemos navegado mucho por todos esos recursos que están ahí, que no conocíamos y que son inspiradores. Entonces, en ese sentido también, pues oye, agradeceros esa labor de compendio que habéis hecho, ¿no? El comando turolense ha sido, porque ha sido Chema, ha sido varios turolenses, de bien. Bueno, y no turolenses, Santi? O sea, en general yo me he encontrado, nos hemos encontrado, de hecho, en este grupo no ha sido en el anterior, pero una de las propuestas que nos hacían era crear algo que agregue todos esos recursos, mapas, bases de datos en una solo. Bueno, es poco, a ver, honestamente tengo que deciros que es poco realizable porque depende de instituciones diferentes. Entonces, agregar todo en uno es complicado, ¿no? Es complicado, pero hasta ha salido esa propuesta. Es decir, oye, que ya se están haciendo cosas por ahí. Vamos a ver cómo las unimos todas, ¿no? Vale, Buenas. pues si no. Ay, sí, Sí, perdón. es que estaba probando lo Elena. de levantar la mano Ay, aquí. pobre Elena. No, porque estoy probando con el Zoom, que siempre utilizo el Teams. Bueno, nada, no, yo solo quería también daros las gracias, por supuesto, por el trabajazo, que me imagino el filtro que habéis hecho ahí. Y a mí me ha llamado la atención porque lo que decía otra compañera, ¿no? Que a veces al escucharte lo ves todo desde otro prisma. Bueno, yo vivo en Madrid, yo soy una ignorante en todo esto, ¿no? Entonces, claro, yo también buscaba mucho en la propuesta de ideas de cómo hacer que la gente que ya vive en los pueblos tenga más acceso a la cultura, o sea, que tenga más acceso porque parece que toda la gente viene a Madrid a los espectáculos y a vivir la parte cultural, cuando esto se puede hacer también en otro sitio, no tiene por qué ser en las grandes ciudades, ¿no? Y me ha llamado la atención que también veo que hay mucho en esa línea, ¿no? Entiendo que por la itinerancia, ¿no? Todo lo que se ha propuesto de festivales itinerantes y exposiciones
sea, todo va ahí en ese grupo, ¿no? Pero que yo lo estaba viendo también desde otro lado, ¿no? De no cómo llevar allí artistas, sino cómo la vida cultural no tiene por qué ser solo en las ciudades y cómo hacerla más accesible desde allí. Pero bueno, como nos habéis dejado la posibilidad de seguir creando, pues fenomenal. Sí, sí, claro que sí. Sí, además, fíjate, ¿no? Que era un poco bueno, en este grupo tampoco ha salido eso, pero en el otro grupo, es más, nos decían, oye, ¿cómo podemos llegar a acuerdos con instituciones que están ubicadas tradicionalmente en entornos urbanos para poder mostrar lo que nosotros hacemos en los pueblos también allí? O sea, todo lo contrario, ¿no? Pues diciendo, perdona, pero es que nosotros también creamos, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para mostrarlo allí? Que es muy interesante porque también habla muy bien de la autoestima. Claro, lógicamente, ¿no? Que también es un poco lo que buscamos con este tipo de proyectos. Afianzar la autoestima, no solo afianzar población, que también, sino afianzar la población y autoestima. ¿Vale? Entonces, bueno, pues muy rico, se puede seguir enriqueciendo. Insisto que vais a tener esta presentación más las de los demás grupos a partir del viernes en la web, las vamos a colgar junto con todas las grabaciones de las sesiones para que podáis pasar el fin de semana viendo ideas y enriqueciendo vuestras propias ideas y las ideas de los demás. O sea, el trabajo colectivo que estamos haciendo aquí, ya veis que no hemos puesto etiquetas. No queremos, las ideas no son de nadie, son de todos. Entonces, manosearlas, manosear vuestras propias ideas, pero también las de los demás. Da igual quién las haya propuesto, ¿no? Y de hecho, hemos evitado en la presentación etiquetar ideas de manera que alguien pudiera decir, esa justo es la mía, ¿no? No, porque esto es un poco el todo de todos. Así que, ¿qué vamos a hacer a partir de ahora? Bueno, pues voy a volver a compartir pantalla y os cuento brevemente ya para no entreteneros mucho cuáles son los siguientes pasos. El viernes vais a recibir un documento en PDF como el que recibisteis el día 10 de enero, con una serie de pautas para ayudaros a rellenar el formulario que también vais a recibir, ¿vale? En el que os vamos a pedir que hagáis ese trabajo de selección, pero de una selección ya más pausada, más enriquecedora, en las que enriquezcáis las ideas. Tendréis hasta el 4 de febrero para enviarnos los formularios. Y luego volveremos a reunirnos con vosotros, que recibiréis convocatoria justo en 2 semanas, tal día como hoy, un miércoles 7 de febrero a las 7 de la tarde, ¿vale? Que es vuestro grupo en el que ya os contaremos cómo hemos hecho ese siguiente filtro y lo que viene a continuación. Y ese es el trabajo que tenemos por delante. Así que yo por mi parte... Solamente comentaros que tenéis toda la información, hemos hecho lo mismo con todos los grupos y a partir del viernes imagino que en la página web vais a poder ver tanto todas las sesiones que hemos estado haciendo con ellos, donde explican y se detallan cada una de las propuestas para que tengáis multitud de ideas a la hora que construir. Esto es como un Lego que vamos incorporando cosas y al final sale la super idea, ¿no? Entre todos. Y luego después los vídeos para que también veáis lo que cómo han sido las preguntas del resto de compañeros. O sea que a partir del viernes lo podéis coger todo, lo podéis compartir, lo podéis difundir, lo podéis hacer lo que queráis porque esto es material abierto para que cualquiera pueda utilizarlo y trabajar con él. ¿De acuerdo? Una pregunta, ¿qué nivel de detalle se espera en esta segunda fase del... O sea, Pues ¿lo afinamos mucho? No, no hace falta ¿No? todavía, Inés. No, no Vale, porque fíjate, a ver, esto también es un tema de economía de tiempo, ¿no? no, O claro. sea, que a lo que le vamos a dedicar toda una parte, una fase completa de G100 es cuando ya tengamos esas 3, 4, 5 ideas que se van a convertir en proyectos. Ahí ya sí, porque Vale. ahí ya sí que dedicaremos a lo mejor 2 días completos en presencial para desarrollar cronogramas, presupuestos,
operaciones, o sea, ya proyecto, convertirlo en proyecto. Pero Vale. hasta llegar ahí no hace falta tampoco entrar en mucho nivel de detalle. No, Sí. enriquecerlo un poco más, o sea, ahora te pongo un ejemplo, ¿no? Ahora en la fase que hemos terminado nos pueden valer cosas como hacer un festival de música folk en cada uno de los pueblos de la red. Me estoy inventando la propuesta que no ha venido así en ninguno, ¿vale? Pero bueno, han podido ser parecidas. Y es una línea. Ya está. Vale, ahora sí que es verdad que en esta fase, a través de las preguntas que os vamos a hacer, os vamos a obligar, entre comillas, a razonar un poco más en esa idea, ¿no? Y a profundizar un poco más para ayudaros a hacer la selección. Perfecto, gracias. Pues Roberto, que se quiere Bueno, enlazar. antes de deciros adiós, a mí simplemente me gustaría apuntar una cosa. En el grupo anterior hemos llegado a la conclusión de que no hay nada nuevo bajo el sol, que es muy difícil tener ideas que no haya tratado alguien antes, etcétera, etcétera. Lo ha apuntado Chema, por ejemplo, que hay una fundación en Albarracín, que ya ha hecho muchas de las cosas que se han propuesto aquí. A mí lo que me gustaría pediros es que a todo lo que propongamos, aunque ya esté hecho, aunque ya tal, le demos una vuelta de tuerca. Hagamos algo que lo convierta en diferente. Es decir, si es un festival de música, que tenga algo diferente ese festival de música, porque festivales de música hay 5.537 en España. Si es residencias para artistas, que tengan algo diferente, porque residencias para artistas hay 325 en España. Quiero decir que con estas ideas que habéis propuesto, vamos a intentar que tengan su punto diferente. Vamos a darle una vuelta de tuerca, vamos a poner esas mentes que hemos visto que son realmente espléndidas y que nos prestáis durante algunos días, vamos a ponerlas a trabajar intensamente y vamos a llamar la atención y dar la nota sobre las propuestas que hagamos. Que en principio están muy bien, pero insisto, los festivales de música hay muchísimos, gente que está recuperando el folclore de su pueblo, hay a centenares, y muchas otras cosas. Hay que darle una vuelta de tuerca, hay que ser un poco originales, hay que ser un poco disruptivos, etcétera, etcétera, para llamar un poco la atención y para que la cosa nos permita que la gente nos mire más a nosotros, porque ya digo, si solo proponemos hacer un festival de folk en Valdemorillo del Botijo, no sirve para nada. Y eso, mientras tanto, nos vemos el día 7, dentro de 2 semanas, aquí todos otra vez. Muchas gracias a todos. Adiós. Gracias. Hasta luego. Adiós. Muchas Adiós. gracias. Hasta luego. Muchas Hasta gracias. luego, Chao. chao. Gracias, adiós.